congresista Diana Jacome, que ganó un curul para este nuevo legislativo por parte de ADN. Si nos escucha, estamos conectados, ¿verdad? Buenos días. Si nos escucha, ¿estamos en vivo? Hola, hola. Hola, buenos días, colegas. Qué gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos. Esto significa algo importante, llegar a la Asamblea Nacional. Somos una fuerza política que empezó desde cero, como ustedes saben, con un presidente con muchísima ilusión de transformar el Ecuador, como es Daniel Noboa, y que ha demostrado que en un año se pueden hacer cambios importantes, y lo haremos también desde la Asamblea Nacional, siendo coherentes con ese respaldo, con ese voto que nos ha otorgado cada uno de los ecuatorianos. Diana Jacome, ¿qué tal? Les saluda Paul Tutibén. Hoy en la mañana madrugada, incluso nosotros replicamos la denuncia por parte de ustedes sobre este conteo de votos que se está llevando a cabo allá en Pichincha. ¿En qué básicamente se da este contexto de denuncia? ¿Qué ha pasado con respecto a los conteos de voto? Mire, es lamentable que tengamos que ver actas alteradas, lo hemos visto nosotros, no nos han contado, hemos sido testigos de eso, lamentablemente, actas con números sobrepuestos, con tachones. Eso no es transparencia. Se ha hecho la impugnación respectiva conforme el Código de la Democracia, precisamente para que se verifiquen esas actas. Hay supuestas alteraciones que nos genera preocupación, porque a quien beneficia es al otro partido, y eso no puede seguir sucediendo. Tenemos a nuestros candidatos, hemos estado desde muy temprano en los centros de procesamiento electoral, verificando la transparencia de los votos. Para nosotros es importante que esto se lleve con transparencia, porque el Ecuador no necesita trampas. El Ecuador tiene que saber la verdad de lo que está pasando y quién intenta nuevamente entrar por la ventana. Vamos a seguir apoyando a nuestros compañeros, en nuestro caso acá en Pichincha, para ese conteo de votos, para la verificación correspondiente, pero también impugnaremos las actas que nos generen dudas, donde veamos que no existe transparencia. No puede haber actas con tachones, actas con números sobrepuestos. Eso no puede suceder, porque lo que está haciendo es perjudicar a nuestros candidatos. Diana Jacome, ¿y solo se ha dado en Pichincha o también en otras provincias? Por ejemplo, acá en Guayas se habla de que supuestamente... Lastimosamente, este tipo de actos no solamente se ha mostrado en Pichincha, sino también en varias provincias de la costa, en Guayas, en Esmeraldas, en Santo Domingo, y eso nos genera muchísimas dudas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos estas actas adulteradas? ¿Por qué tenemos estas actas que vemos con los números sobrepuestos, con tachones? Algo está sucediendo, va a ser importante la militancia, el control electoral que se está realizando precisamente para verificar qué pasa con estas actas. Voto a voto debe de contarse. Aquí vamos a permitir a las viejas herramientas para poder tener un espacio dentro de la Asamblea Nacional o dentro de la presidencia. Esas viejas prácticas ya no pueden existir. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir acompañando a nuestros compañeros que están en este proceso de lucha, transparencia y la verdad, en un proceso que debe ser y lo vamos a seguir haciendo, acompañando a nuestros compañeros asambleístas. Hemos estado ayer hasta la 1 de la mañana con ellos, verificando, apoyándolos, y por supuesto llamamos a nuestra militancia y a todos a seguir vigilantes de que este tipo de actos, de que no podemos permitir que la vieja política trate de engañar al Ecuador nuevamente. ¿Y existiría una variación en la cantidad de candidatos que llegaron a la asamblea para este periodo nuevo? ADN se mantiene entre 68 y 69 curules versus Revolución Ciudadana 65. ¿Hay alguna variación o hasta el momento de lo que ustedes conocen, cuáles han sido los resultados? ¿Con cuántos asambleístas llega ADN a este parlamento para este periodo legislativo? Mira, nosotros seguimos con la mayoría, seremos también respetuosos, aún los resultados finales no están dados, pero somos una fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, sin duda alguna, una fuerza de gente joven, y quiero recalcar eso, gente joven, limpia, honesta. Eso es lo que necesita el Ecuador, y esa es la verdadera representatividad dentro de una Asamblea Nacional, lo que debe tener la función legislativa.
No podemos volver al circo, a los juicios políticos, a los condicionamientos de los votos. Eso no puede seguir sucediendo. Es por ello que es importante que ustedes sepan que nosotros vamos a respetar ese voto popular, que vamos a ser coherentes con ese voto de confianza que nos han otorgado en las urnas y vamos a trabajar por ustedes. Somos una fuerza política importante en la Asamblea Nacional y vamos a trabajar por leyes que beneficien a los ecuatorianos, no por leyes que beneficien a ciertos ciudadanos que no se encuentran en el país o que están cumpliendo una pena. Ustedes, compañeros periodistas, mejor que nadie, han sido testigos de cómo la corrupción ha estado inmersa en la política, en la justicia. No es posible que eso continúe, no es posible que se negocien votos, no es posible que la Asamblea sea utilizada como moneda de cambio para traer al país a prófugos o para absolver de las culpas, de las penas a ciertos ciudadanos que le hicieron daño al Ecuador. Hay que ser conscientes con ello o avalar gobiernos que también causan daño al país y a la región. Eso es lo que ellos intentan, seguir en esa vieja práctica, seguir en esa vieja política, pero nosotros seremos firmes como ecuatorianos responsables, trabajando de manera honesta, proponiendo normas, leyes que beneficien a los ecuatorianos. Hay que ser coherentes con el país y dejar atrás la vieja política y dar ejemplo a todos los ecuatorianos y a la nueva generación de que sí se puede hacer política distinta y lo vamos a hacer. ¿Y cómo poder hacer esa política distinta, hablando de los dos bloques con mayoría, RC5, Reto y ADN? ¿Cómo se va a trabajar? Porque cada grupo tiene más de 60 legisladores. Para poder conseguir esa mayoría tiene que ser más de 70 legisladores. ¿Cómo llegar a ese punto concreto? Esperaremos con paciencia, eso es importante. Miren, aún se está contabilizando los votos, aún se están esperando los resultados finales. Nosotros somos respetuosos también de ello y eso es importante. Vamos a ser siempre leales con nuestro presidente, quien ha demostrado valentía, trabajo durante un año cuando recibió un país en caos, un país que devino precisamente de una muerte cruzada, de ese choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, que eso no puede seguir sucediendo porque la imagen que le estás vendiendo al mundo entero es de un país caótico en esas circunstancias en las que se recibió el Ecuador y no puede seguir sucediendo. La seguridad jurídica, la seguridad que debe tener un país para poder tener inversión, para tener confianza. Mire el riesgo país, cómo subió. Eso es lo que genera precisamente estas situaciones de desconfianza cuando vemos partidos políticos que tratan de ingresar por la ventana haciendo trampa. No lo vamos a permitir, seguiremos luchando aquí firmes. Diana Jacome será coherente y responsable con el país y yo no voy a permitir que la corrupción ni la venta de votos, de conciencias ingresen a la Asamblea Nacional. Yo seré firme y coherente con los valores y principios desde siempre. Eso es lo que nos caracteriza a ADN. Vamos a luchar por el Ecuador y vamos a dar el ejemplo y esperemos con paciencia hasta el último voto que sea contado. Diana Jacome, para concluir, se habla de que la señora Anabela Asín podría ser la presidenta de la Asamblea porque aparentemente tendría la mayoría de los votos, la asambleísta más votada. ¿Podría ser la presidenta de la Asamblea para, obviamente, promulgar la primera sesión del Legislativo o qué se sabe a la interna? En efecto, ella es hasta ahora la asambleísta más votada, Anabela Asín, una mujer que ha trabajado durante muchísimos años en el ámbito de la salud, de la obra social, a quien admiramos y respetamos. Y por supuesto, presidirá precisamente la Asamblea, la primera sesión de la Asamblea Nacional, y confiamos en ella plenamente por su honestidad, su capacidad y por todo el trabajo que ha hecho por el país más allá de la política. Ella ha sido una mujer coherente, responsable, y esperamos que ella sea quien presida la Asamblea, no solo la primera sesión, sino como ya menciono, toda la Asamblea Nacional. Necesitamos de gente con esas características, valentía, capacidad, responsabilidad y honestidad, que sí la tiene Anabela Asín y la tienen, por supuesto, todos los candidatos de ADN. Que vamos a ser coherentes con el Ecuador, con ese voto de confianza que nos han dado. Vamos a hacer una asamblea distinta, donde se trabaje, no donde se pelee. Atrás debe quedar esa vieja política de la confrontación, de la pelea. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Gracias, Diana Jacome. Sabemos que tiene que cumplir una agenda. Incluso en breve vamos a enlazarnos a una cadena nacional con el presidente de la República, Daniel Noboa. Que tenga buenos días. Son 8 de la mañana con 28.